En este tutorial estudiaremos las líneas de cota. En primer lugar, veremos cuál de esas líneas es la línea de cota. La tenemos aquí, esta que te remarco de amarillo. Sirven para la indicación de las medidas y se colocan generalmente perpendiculares a las aristas o paralelamente a las dimensiones que se ha de acotar. Como ves, se dibujan en línea fina y continua. Las líneas de cota sirven para soportar las medidas. Encima de ellas colocaremos la cifra que indica la dimensión de esa medida, por lo que las líneas de cota indican las medidas de los objetos. Veamos aquí donde tenemos más líneas de cota, te las marco en amarillo. Aquí, aquí y aquí. Fíjate cómo todas ellas son paralelas a las aristas que acota. Vemos también, en este caso, cómo las líneas de cota están terminadas en sus extremos por unas flechas. También pueden estar finalizadas por un pequeño trazo oblicuo a 45 grados o un pequeño círculo. Eso lo veremos en otros tutoriales. La separación entre la línea de cota y la arista o superficie que mide debe ser suficiente para inscribir la cota. Tenemos que intentar que haya una superficie suficiente para poder colocar ahí ese número. Si no, evidentemente, puedes observar que no cabe. En los dibujos que vas a realizar, una buena medida, por ejemplo, serían unos 8 o 10 milímetros, por ejemplo. Depende del tamaño de tu dibujo. Las líneas de cota tienen que ser perpendiculares a las líneas auxiliares de cota y debe ser paralela a la distancia que acota. Puedes observar que esas líneas de cota no cumplen esas condiciones, están mal colocadas. Hay que procurar que todas las líneas de cota estén fuera de los contornos de la pieza, como se muestra en la figura. Las líneas de cota se podrán trazar en el interior, como puedes ver en la figura, cuando esto no suponga una pérdida de claridad. Los ejes y aristas no se pueden utilizar como línea de cota. Esto no se puede permitir. Este eje de simetría tampoco lo podríamos utilizar como línea de cota. Ya sabes, no puedes utilizar los ejes como línea de cota, esto no está permitido, ni la continuación de las aristas, como puedes ver en esta imagen, ni las aristas. Todo eso está mal. La línea de cota no será nunca cortada por ningún otro tipo de línea. Es decir, nunca nos podremos encontrar que esa línea de cota sea cortada por otro tipo de línea como ves en la imagen. Esto no está permitido. Esta sería su posición correcta, no como te he mostrado anteriormente. Aquí nunca podremos colocar una línea de cota, porque esta línea está atravesada por una de las líneas del dibujo. En casos excepcionales, la línea de cota puede atravesar un eje, pero cuando esto ocurra no se interrumpirá. Las líneas de cota no pueden cruzarse entre sí. No se puede dar este caso que ves de esas líneas de cota en color rojo. Este cruce que te señalo aquí no se puede producir. Aquí tienes otro ejemplo de cruce de líneas de cota que no se puede permitir. Las líneas de cota no deben cruzar las líneas auxiliares de cota. Aquí puedes ver la línea de cota y cómo atraviesa las líneas auxiliares de cota. Aquí y aquí. Estos dos cruces no están permitidos. Las separaciones de las líneas de cota deberán ser uniformes en todo el dibujo. Esta primera distancia de la línea de cota al dibujo debe ser mayor o igual a 8 milímetros. A partir de aquí, las siguientes distancias deben ser mayores o iguales a 5 milímetros, pero ya todas las medidas iguales. Recuerda, la primera un poco más grande, las siguientes un poco más pequeñas, pero todas iguales a partir de la segunda. Serían esta
y esta. Estas ya tienen que ser iguales. Si hubiese unas sucesivas, tendrían que guardar la misma distancia. Lógicamente, esta distancia deberá ser suficiente para que podamos colocar correctamente las cifras de cota. No podemos utilizar líneas auxiliares de cota que sirvan a su vez como líneas de cota. Esto está mal. Asimismo, se procurará evitar el apoyar las flechas en las propias líneas del contorno del dibujo o elemento. Por ejemplo, aquí. ¿Ves cómo apoya esas flechas? Esto tampoco debemos hacerlo. Esta también procuraremos evitarla. Esas cotas deberíamos colocarlas así. Pero, cuando sea más clara la interpretación de la medida, se preferirá referir la línea de cota a las propias aristas o líneas gruesas. Pero nunca podemos utilizar la continuación de una arista, como en este caso, como línea de cota. Esa prolongación de la arista como línea de cota no está permitida. Las líneas de cota que tienen alguna relación entre sí se deben dibujar alineadas. Esta acotación no es correcta. Deberíamos hacerla de la siguiente manera. Esa sería la forma correcta de acotar esas dimensiones. Pero no dibujaremos cadenas de cotas cuando las medidas representadas por dichas cotas no tienen relación entre sí. Veamos un ejemplo. Esto no podremos hacerlo. Puedes observar cómo estas dos medidas que te indico no tienen ninguna relación entre sí. Deberíamos hacerlo de la siguiente manera. Esta sería la forma correcta de acotar. Bien, y con todo esto hemos terminado nuestro tutorial sobre las líneas de cota.